Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escaño 131. Hoy hablaremos sobre las propuestas que existen para reformar el sistema previsional en nuestro país. Por eso hemos invitado al congresista Carlos Brus y luego también estará con nosotros la reconocida economista peruana y además investigadora de la Universidad del Pacífico, María Amparo Cruz Saco. Esto es Escaño 131, no se vaya porque regresamos tras una breve pausa. Volvemos. Esto es Escaño 131. Rápidamente le damos la bienvenida al congresista Carlos Brus, que está con nosotros hoy para conversar sobre la reforma de las AFP en nuestro país. Congresista, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, congresista, estamos con este debate que se ha incendiado, por decirlo de alguna manera, en estas últimas semanas con propuestas, contrapropuestas de un lado y del otro, pero lo cierto es que la Comisión de Economía aprobó que los mayores de 65 años puedan disponer del 95.5% de sus fondos, ¿no es cierto? ¿Va por buen camino? Sí, lo que ocurre es que nadie, ninguna persona, ningún ciudadano está contento de cómo están funcionando las AFPs. Eso no significa que las eliminemos, sino que está claro que hay que hacer una reforma. Reforma a la cual el Ejecutivo siempre se ha negado. Todas las iniciativas que han salido por parte de la Comisión de Economía o fueron ignoradas o fueron bypasseadas para que no se sigan viendo. Ya llegó el momento de empezar a ver el tema. Las AFPs tienen problemas porque todos los que tenemos fondos en las AFPs vemos cómo mensualmente perdemos plata. Sin embargo, las AFPs hacen récord de utilidades como empresas, cosa que no tiene sentido. Entonces, quizás, primer punto, hay que reformar cómo las AFPs obtienen sus ingresos. Probablemente, ya que deje de ser una comisión flat y que sea un ingreso en proporción directa a las utilidades que nos hacen ganar a los ciudadanos o a las pérdidas que nos hacen ganar. Si nosotros perdemos, ellos pierden. Si nosotros ganamos, ellos ganan. Pero no puede ser que ellos siempre ganan y nosotros perdemos. Eso es injusto. En segundo lugar, introducir más elementos de competencia. Las AFPs, cuando uno cumple 65 años, le pasan los fondos a la empresa de seguros, que además los accionistas son del mismo grupo, y nos asignan nuestra pensión. Nosotros no podemos negociar nada. Cambio, si a los 65 años se permite que los bancos, las financieras, los fondos de inversión, todas las entidades que estén bajo supervisión de la SBS puedan ofrecernos productos a los que vamos a estar en una jubilación, habría un poquito más de competencia. Y ustedes saben que en competencia siempre el cliente, el consumidor, gana. Se nos ofrecen mejores productos, mejores tasas de interés, mejores pagos mensuales, que al final de eso se trata la jubilación, que la que nos ofrece las AFPs con sus filiales, las empresas de seguros. Bueno, congresista, y ante este panorama, el Ejecutivo ha puesto ya como ha pedido analizar con mayor profundidad, que el debate se ha hecho de forma muy apresurada, y en respuesta también ha salido Credicorp con 5 propuestas, ¿no? Que pareciera que esto es efectivamente en respuesta a lo acordado en la Comisión de Economía, ¿no? Me parece muy bien, eso es lo que queremos, que se discuta el tema. ¿No? Que no vayan a creer que todos estamos contentos de cómo estamos viendo las AFPs y que estamos todos felices porque vamos a tener una jubilación digna y decorosa. Eso no va a ocurrir. Entonces está muy bien que ahora todos se interesen en que se empiecen a hacer propuestas. Eso es justamente lo que queríamos. Y estas iniciativas que nosotros hemos tenido siempre han estado mediatizadas por los votos del oficialismo aquí en el Congreso y por el gobierno, que siempre ha bloqueado cualquier tipo de reforma a las AFPs. Lo que los especialistas señalan es que este tipo de propuestas de repente como que son muy aisladas, que lo que se requiere en realidad para nuestro sistema previsional peruano es una reforma integral. Bueno, yo coincido, estoy de acuerdo con eso. Lo que ha puesto esta medida que hemos dado en la Comisión de Economía es poner el tema sobre la mesa. Entonces, y se está logrando. Claro, entonces ahora las AFPs ha sido un choque, pues bueno, vamos a conversar bien el tema, me parece extraordinario, conversemos. Eso es justamente lo que queremos. Nosotros tenemos muchas iniciativas, tenemos muchas sugerencias que hacer
pero no encontrábamos del otro lado receptividad del gobierno, no le interesaba. La SBS parecía que vivía coimeada por las AFP porque las protegía y no aceptaba ningún cambio, y las AFP vivían el mejor del mundo. El único que se perjudicaba era el ciudadano, que todos los meses su fondo va decreciendo y eso significa una menor pensión hacia el futuro. Ahora lo que estamos diciendo es, conversemos. Y sobre las altas comisiones, que también lo refleja el descontento de los afiliados, ¿no? Mire, si todos estuviéramos ganando, a mí las comisiones no me parecerían muy altas. El problema es que estamos perdiendo todos los meses y la comisión es la misma para la AFP. Yo quisiera tener un negocio así. ¿Y lo que va al fondo? Todo negocio gana utilidades de la riqueza que uno genera. Pero si yo no estoy echando la culpa a las AFP de que el mercado de valores se está desplomando, no es culpa de ellos. Pero no nos tiren la pérdida a nosotros, los ciudadanos, y las utilidades a ellos como empresas. Eso no puede hacerse. Entonces, reforma que no significaría retirar a las AFP de la historia de nuestro país. Bueno, eso sería liquidación de las AFP. Nosotros estamos hablando de reforma. Y justamente una reforma es para reformar lo que ya existe, para mejorar, no para destruir. ¿Que podría incluir de repente una pensión universal? Podría ser, ¿no? Como en otros países. Sí, pero eso hay que hacerlo de manera transitoria porque la pensión universal significa inclusive darle una pensión a aquellos que no trabajaron. Que lo tenemos algo así en pensión 65. Claro, ¿no? Entonces, pensión 65 es para aquellas personas que no tienen. De extrema pobreza. En el Perú hay cerca de 5 millones de peruanos que estamos en un sistema previsional. De esos, 2 millones y pico están en el sistema, cotizan regularmente el sistema de las AFPs. 1 millón y pico están en la OMPE, en la ONP. Entonces, por lo menos arreglemos la situación de los que están cotizando, ¿no? Y veamos de qué manera mejoramos los de la ONP y después veamos qué hacemos con las personas que no han cotizado, para las cuales una parte de ellos se les está atendiendo con pensión 65. Regresemos, congresista, al tema inicial, a lo acordado en la Comisión de Economía, el hecho de poder, entre otras cosas, disponer de ese 95.5%, ¿no? Digamos que es materia del actual debate. Digamos, ¿se está asegurando la cobertura a salud? Sí, por eso es que no se está disponiendo el 100%. El 4.5 es justamente para mantener la cobertura de salud a personas que a esa edad la van a necesitar. ¿Y es cierto que se podría afectar al tema fiscal, como lo ha dicho el ministro Segura, por ejemplo, y generar, o lo que han dicho las AFPs, ¿no? De ir generando pues un forado en el sistema privado de pensiones? Bueno, no sé por qué. Lo que se está planteando aquí es que personas que, por ejemplo, tienen ahorrado 40.000, 50.000, 100.000 soles, les toca una pensión de 100, 160 soles al mes. ¿Quién puede vivir su vejez con 160 soles al mes? Para esa gente, lo mejor es devolverle su fondo y que esa gente vea qué hace con su fondo. De repente se compra un taxi, pone una sanguchería con su hijo, ya verá qué cosa hace para sacarle el mejor provecho a ese dinero. Pero depositado así para que le dé una pensión no es solución. Esa gente nunca debió haber entrado al sistema de la AFP. Correcto, y hay quienes en ese sentido también señalan o plantean hipotéticos como que el peruano no sabe ahorrar, cuando tiene plata no sabe qué hacer con el dinero, ¿no? Sí, dicen, oiga, qué irresponsables, porque esa gente que tenía 50.000, 100.000 soles ahorradas, se la devuelve y la va a dilapidar, no va a saber qué hacer y va a perder su pensión. ¿Pensión de 100 soles? Esa persona ya está fregada. Esa persona ya no tiene futuro. Lo que nosotros decimos, devuelven los 100.000 soles para que tengan la posibilidad de poder hacer algo con esos 100.000 soles. Porque con una pensión de 100 soles al mes, por favor, ¿no? La persona está complicada ya, ¿no? Francisca, y ya para ir concluyendo, esta propuesta de Credicorp, de la cual todavía no se ha manifestado la asociación, ¿significaría que hay un desencuentro con el resto de las AFP? Eso tendría que contestar los Credicorp y las AFPs. Nosotros saludamos propuestas. Hemos dado esta disposición para conversar. Y hay una propuesta que ha hecho el grupo Credicorp, muy bien, hay que escuchar otras más, nosotros tenemos las nuestras. Definitivamente hay que conversarlo porque así como están las AFP no pueden quedar. Ese sistema tiene que ser reformado. ¿Cuál es el próximo? Y ya rapidito, ¿cuál es el próximo, el siguiente punto?
En relación a las AFPs, exacto, sí, conversar. en la reforma. Conversar, ¿no? Sentémonos a conversar de manera integral el tema. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Lo he conversado con el presidente de la Comisión de Economía, él está de acuerdo, y ese es un poco el sentir de los miembros de la Comisión de Economía. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Esto es Escaño 131. Hoy estamos viendo la reforma del sistema previsional en nuestro país. Volvemos tras una breve pausa. No se vayan. Seguimos en Escaño 131. Recuerde que hoy estamos hablando sobre la reforma del sistema previsional en nuestro país. Queremos dar la bienvenida rápidamente a la economista peruana María Amparo Cruz Saco, reconocida, además investigadora, actualmente está estudiando sobre el sistema previsional en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Perla. Bueno, en principio, en todas estas investigaciones que se vienen haciendo y todo este amplio debate que se ha generado sobre la necesidad de reformar el sistema previsional en nuestro país, cae de maduro esta aprobación de este dictamen en la Comisión de Economía de poder disponer los mayores de 65 años de un 95.5% de los fondos. ¿Cómo han tomado ustedes, los especialistas, los investigadores académicos, este acuerdo? Fíjese, es muy interesante que este dictamen haya sido generado por la Comisión de Economía en este momento. En realidad no me sorprende, y yo creo que a nuestro equipo tampoco le sorprendió. En primer lugar, porque un colega nuestro, el profesor Jorge González Izquierdo, ha venido conversando y sosteniendo la necesidad de este tipo de producto por varios años anteriormente. Y eso manifiesta un descontento que existe entre las personas a pie que han experimentado el excesivo costo de las pensiones, sean pensiones vitalicias o pensiones programadas. Entonces, esa es una primera razón. Una segunda razón por la cual yo veo que esto es como un paso lógico es la publicación y el anuncio que hizo la SBS sobre estas tablas de mortalidad. Claro, que atribuían que la esperanza de vida de las mujeres sería 90 años y de los caballeros 87 años. Que es una maravilla realmente, ¿no? Porque el mundo está envejeciendo y parte de la felicidad y del desarrollo humano es que lleguemos a tener más y más años. Pero eso afecta negativamente, como han dicho todos los expertos y analistas, el valor de las pensiones de las personas. Sí. Ha habido un clamor realmente de toda la población en contra del impacto de aplicar estas nuevas tablas de mortalidad. Entonces, a mí me parece que, de alguna manera, esta propuesta, que es una propuesta que ha sido discutida, conversada anteriormente por una persona tan prestigiosa como el profesor González Izquierdo, sube, ¿no? Y es entonces ¿En realidad es factible? ¿Será posible? Ya de parte del Ejecutivo se ha dicho que afectaría el PBI, que incluso va a ser un perjuicio para el tema fiscal. Y el presidente del Consejo de Ministros, Catarino, también le ha pedido al Congreso analizar el tema sin prisa, a mayor profundidad. Así es. Es muy interesante. Yo he estado leyendo las noticias y las diferentes opiniones que tienen los expertos y los analistas y se preguntan cosas que son sumamente válidas. Por ejemplo, dicen, si esto se aplica en el caso de los jubilados o las personas que cumplen 65 años en el SPP, ¿qué sucedería con las personas que cumplen los 65 años en la ONP? ¿Acaso también debería extenderse a ellos la capacidad de darles a su jubilación el efectivo de sus contribuciones? Pero ¿sabemos cuánto han estado contribuyendo cada uno de ellos? No lo sabemos. Y si se supiera, darles el efectivo a cada una de estas personas sería un gasto que no ha sido presupuestado. Esa es una primera crítica. Hay otras críticas, ¿no? Por ejemplo, hay una crítica, es la siguiente. Como sabemos, los jubilados, una vez que acceden a una pensión, tienen el derecho a las prestaciones de salud por e-salud, a las prestaciones de salud por e-salud. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder? Habría que dejar la cobertura de salud.
Claro, entonces el hecho, si se queda el 5.5%, el 4.5% restante, probablemente eso podría ser. ¿Sabemos qué cantidad de aportantes al sistema de la AFP, de la cantidad de aportantes, cuántos son los jubilados que se verían beneficiados o que quienes podrían disponer libremente de sus aportes, de esta parte de sus aportes, de este porcentaje? Claro, o sea, nosotros sabemos que en este momento hay 2.5 millones de cotizantes en el SPP y claro, las edades varían entre un mínimo que podría ser 18 años, cuando uno se integra como dependiente al mercado laboral, hasta una persona que está a punto de cumplir los 65 años. Entonces, sería progresivamente las personas que se están jubilando serían las que tendrían el acceso al beneficio. En este momento hay aproximadamente 80.000 personas jubiladas por el SPP y yo leí en Gestión hoy día que de estas como 50.000 personas tienen menos de 50.000. Lo que significaría recibir mensual menos de 200 soles. Sí, mucho menos. Bueno, una de las preguntas que la gente que se está haciendo es, ¿y qué pasa con una persona que se jubiló hace un año o hace 2 años, que ya tiene una pensión vitalicia o un retiro programado? ¿Se le va a honrar a esa persona también y se va a revertir a fin que se haga efectivo el resto que tiene? Es decir, la compañía de seguros le va a hacer un efectivo de lo que iba a estar cobrando en el futuro. Eso es otra incógnita, ¿no? Propuestas como esta, ¿le suma o le resta a la realidad de nuestro sistema previsional? Perla, esa es una pregunta importante. Yo creo que el sistema peruano de pensiones es como un rompecabezas donde las piezas no cuadran, donde tenemos una situación que no es lógica, no es eficiente, no es efectiva. Entonces, quizás adelantarse con una medida de esta naturaleza es prematuro. Yo no estoy diciendo que sea una mala idea. A mí me parece que este nuevo producto es un producto que se deberían responder las preguntas y las críticas y que se podría avanzar. Pero me parece a mí que la cuestión de fondo es qué vamos a hacer con las pensiones en el Perú. ¿Cómo se va a solucionar la falta de cobertura, el excesivo costo de comisiones en el SPP? ¿Cómo se va a solucionar el problema de esta competencia entre la ONP y la SPP? Exacto, sí. ¿Qué va a pasar con pensión 65? ¿Qué va a pasar con el 50% del mercado laboral que es independiente? Que está fuera de todo. Y que está fuera de esto de acá. Entonces yo lo que recomendaría es que se constituya una comisión de alto nivel donde participen expertos nacionales representando a la industria, a las industrias, a la industria de FP, a la industria de seguros, pero también al público en general, académicos, expertos, y también convocar a expertos internacionales. De alguna manera, eso significa seguir el ejemplo chileno. Una comisión para ver ya así de plano la reforma en sí del sistema. Absolutamente. Es hora después de haber tenido este sistema que, como te repito, tiene estas hondas dificultades desde el año 93 a la fecha, y sin que se haya avanzado, es imprescindible. Ahora, a este debate que se ha encendido en estas últimas semanas se suma esta propuesta. Por cierto, hay que destacar o resaltar que es unipersonal, ¿no?, de Credit Corp. Con 5 propuestas, precisamente, una de ellas, por ejemplo, la de permitir a las cajas, a los bancos regulados por la SBS que puedan entrar a competir, ¿no?, en este sistema. Mira, yo estaba pensando en esta propuesta de Credit Corp esta mañana cuando la leí y los costos de entrada son sumamente altos porque esta industria requiere unos intangibles y una especie de un hombro financiero de la organización que está detrás
muy grande. Entonces, yo no sé hasta qué punto estas cajitas rurales o estas cooperativas tengan la capacidad, pero estoy segura que se podría encontrar alguna forma que participen. A mí me parece que quizás la sugerencia de tener una AFP estatal, una AFP privada, digamos, administrada privadamente, pero que no tenga fines de lucro, como las AFPs. ¿Una suerte de ONP? En realidad, no, porque la ONP es un sistema de reparto y desafortunadamente adolece de una serie de deficiencias y está actuarialmente quebrada, pero eso es debido a malos manejos, etcétera, que podríamos conversar en otra oportunidad. Sería una manera de generar un benchmark dentro de la industria con la creación de una institución de este tipo. Pero, por otro lado, hasta el año pasado, por ejemplo, cuando conversábamos sobre posibles propuestas de reforma, las AFPs insistían en que de ninguna manera se deberían dar estas cuentas individuales como colaterales para adquisición de vivienda o para educación, que era exclusivamente para una pensión. Y ahora se está proponiendo precisamente claro, poder disponer del 20% como garantía, ¿no? Para un crédito. A mí me parece fascinante, ¿no? La política económica, el impacto político que hace que se comiencen a flexibilizar algunos de los supuestos. Que se ha generado un debate. Muy bien. Está la polémica, está el debate, Así se ha es. encendido. Así es. Y por eso recurrimos a académicos como usted, claro, que nos pueda explicar a la ciudadanía, hacer más cercano este tema y entender de repente, ¿no? A muchos que no lo entendemos. Pongamos un ejemplo para hacerlo más didáctico. En el caso de cómo se reparten nuestras comisiones. ¿Cuál es el descuento que nos hacen, por ejemplo, ¿no? A cada uno de nosotros? Imagínate, Perla, que tú ganaras o que una persona gane 1.000 soles. El 10% se ahorra. Entonces, 100 soles irían a ser manejadas, a ser capitalizadas en tu cuenta individual. Y luego hay dos gastos adicionales que uno tiene que pagar. La comisión de administración, que tiene un componente sobre el flujo y un componente sobre el saldo, y que estamos en un proceso donde va a irse trasladando esta comisión de flujo a saldo principalmente. Y luego, y eso es aproximadamente 2%, ha disminuido levemente desde que se han hecho desde que Hábitat ha ganado la licitación. Y luego hay otro costo que es la prima del seguro de invalidez y vejez, que en el caso de un deceso, entonces se podría heredar. Todos son descuentos, digamos. Todos son descuentos. Entonces, digamos que de esos 100, aproximadamente 34 soles es para pagar la comisión de administración y la prima de seguro de invalidez y vejez. Entonces eso, 36 sobre 100 es como el 36%, y por eso es que el público considera que es 36%. Y que no lo ve, no lo tiene. No lo ve jamás. Exacto, sí. Así es. Y ni lo verá. Sí. Entonces, ¿hacia qué nos encaminamos? Y ya con esto para terminar, ¿no? Mira, de la excelente propuesta que usted ha lanzado, ¿no? Bueno, yo lo que diría es que si va a proceder este dictamen de la Comisión de Economía, esto ha hackeado, digamos, el desarrollo del juego político. Hay 16 proyectos sobre reforma, o algo de 16 proyectos sobre reforma del sistema previsional. Y yo tenía entendido que habían más, pero ¿por qué este llegó arriba y es el que la Comisión de Economía prefirió, dictaminó? Me parece por su simpleza y porque de alguna manera refleja el anhelo de los trabajadores de poder disponer de su ahorro forzoso sin que nuevamente lo sometan a estos excesivos costos transaccionales de convertirlos en una renta vitalicia. Porque uno dice, yo puedo sacar más a mis 200.000 soles Exacto. de lo que me van a dar en una renta vitalicia. Entonces, claro, ahí hay un sinnúmero de dificultades, ¿no? Por ejemplo, algunos analistas dicen, sí, te compras 2 carros para hacer taxi y luego te los roban y te quedas sin nada. Claro. Y ahí se fue tu pensión. O, por ejemplo, leí esta mañana a otro analista que decía, se lo prestas a un pariente, situaciones hipotéticas, y entonces se expone el ahorro que uno tenía a un mal uso y, en consecuencia, uno no va a derivar
una renta de esto. Vamos a ver qué sucede en todo caso. Vamos a ver qué sucede. Aún está pendiente. Estamos sentadas en palco. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted, Perla. Hasta cualquier momento. Teníamos entonces a la reconocida economista peruana, investigadora, asociada a la Universidad del Pacífico, María Amparo Cruzaco. Hoy estábamos viendo qué se está haciendo para reformar o en la reforma al sistema previsional en nuestro país. Muchas gracias por su sintonía. Tenemos que poner punto final a esta edición de Escaño 131. Hasta la próxima. Nos vemos.